Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta jornada. Agradecemos su asistencia y damos la más cordial bienvenida al segundo webinar Modelos de Agricultura de Precisión, organizado por AgroSeller, proyecto que nace de la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Esta iniciativa es financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutada por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. La jornada de hoy se encuentra inserta dentro de un ciclo de webinar denominado AgroIntech 2020, el cual AgroSeller desarrollará durante este año. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, buscándonos por el nombre @AgroSeller y comentar con el hashtag Webinars AgroSeller. A continuación vamos a presentar el video promocional de nuestro programa que resume los principales hitos de AgroSeller para este año 2020. La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad, tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Perfecto. Para comenzar con este ciclo de webinar, damos la bienvenida a Ronald Leite, ingeniero agrónomo y CEO founder de LB-Track, quien cuenta con una trayectoria de hace más de 10 años como emprendedor en el rubro de la agricultura de precisión, con experiencias exitosas en agroindustrias, agricultores y empresas agroquímicas nacionales y extranjeras. Así que darte la bienvenida, Ronald, un gusto contar contigo en este webinar.
A la vez, dejamos invitados a los asistentes a dejar sus consultas que surjan de la presentación en el chat para que al final del webinar estas sean respondidas por el expositor. Así que damos comienzo. Te invitamos, Ronald, a comenzar tu exposición sobre el tema Tecnologías de Información aplicadas al rubro de los cultivos y frutales. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Agradecer aquí al comité organizador de AgroSeller por haberme invitado a hablar de un tema que nos apasiona, que tiene que ver con el tema de las tecnologías, específicamente las tecnologías de información. Y bueno, nosotros, para presentarlo un poco, llevamos más de 10 años trabajando en esta área, en todo lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías al agro. Una tarea que ha sido muy difícil a lo largo de estos años, ya que, como sabrán, muchas de las tecnologías que hoy día existen han tenido que ser adaptadas al área agrícola y algunas obviamente no logran ser lo suficientemente robustas como para poder operar en este campo. Y bueno, han habido en ese camino, en ese trayecto, muchos tropiezos, pero también aciertos, diría que más aciertos que tropiezos. Y hoy día eso nos ha permitido como empresa empezar a posicionarnos como una empresa de servicios en el área y con la experiencia necesaria, digamos, que es importante, porque hoy día tecnologías pueden haber en todos los lugares, pero la verdad es que si no están bien desarrolladas o bien adaptadas, no van a funcionar en ningún momento, ¿ya? Bueno, para partir un poco con mi presentación y entrando en materia, uno de los temas que a nosotros nos apasiona tiene que ver con el tema de la información. A ver. Ahí está. Vamos a pasar en esto. Perfecto. Uno de los principales problemas que ha existido en el tema agrícola es que hemos estado por muchos años, o hace muchos años atrás, sí, con falta de información, ¿ya? Siempre estamos a merced de lo que sucede en la naturaleza, vamos viendo lo que va pasando, pero siempre, nunca había una información que nos permitiera a nosotros decir, bueno, oye, ojo, aquí viene algo nuevo, algo diferente este año y tenemos que tomar ciertas medidas. Eso hasta cierto tiempo era así porque era muy costoso reunir esa información, era de alto costo, necesitabas muchas HH, al final no era práctico y finalmente te entregabas un poco al instinto o al conocimiento que tenían los asesores para poder, ¿no es cierto?, avanzar en las recomendaciones. Pero con el paso del tiempo y con el advenimiento de todas estas tecnologías de información, Internet, pasamos de tener poca información a tener hoy día demasiada información, ¿ya? Y eso es cosa de poder observar, ¿no es cierto?, meterse a Internet, buscar datos de clima, buscar datos sobre tecnología, y vas a encontrar un sinnúmero de información. El problema es que de toda esa información, ¿qué información te sirve y qué no te sirve? Ese es uno de los grandes problemas, es filtrar esa información, esos datos, mejor dicho, ¿ya? Y por otro lado, existe la necesidad, obviamente, de depurar esa cantidad de información que hoy día tenemos, ¿ya? Y lo más importante es estandarizarla, porque hay información que no es comparable con otra, por lo cual tienes que estandarizarla, tienes que integrarla también, y eso que te permite a ti ayudar a generar índices que te ayuden a tomar mejores decisiones, que es finalmente lo que todos buscamos. Ese es el santo grial, que algo nos diga, oye, bueno, este año viene de esta forma, prepárate de esta forma para hacer tu gestión de fertilización, de riego y otras cosas también asociadas a eso. Y hoy día, claro, nosotros carecemos de sistemas como lo tienen otras industrias, donde tienen verdaderos paneles de control y ven todos los flujos de datos y que les permiten tomar decisiones. Y obviamente que eso es algo a lo que finalmente nosotros apuntaremos en el corto y mediano plazo en el sector agrícola, que los agricultores puedan tener esa información, accederla y usarla para hacer mejores cultivos. ¿Cuál es esa clase de información que todos queremos o que andamos buscando? ¿O cuál es la información que debiéramos empezar a manejar, ya que estamos teniendo las tecnologías necesarias para eso? Por un lado, tenemos que tener información que nos ayuden a conocer de mejor forma lo que es nuestro sitio, ¿ya? El sitio me refiero al lugar donde hacemos la plantación en el caso de frutales o las siembras en el caso de cultivo. Y eso significa conocer primero la variabilidad que existe.
Los que sean agricultores y estén aquí presentes entenderán de que un sitio normalmente no se comporta de la misma forma en un lugar y en otro, y eso tiene que ver por la forma o la formación que tuvo en su origen, por ejemplo, un suelo. Entonces, es muy común encontrar diferencias que finalmente repercuten también en el desarrollo y en el potencial de los cultivos, ¿ya? Zonas de alto potencial, de bajo potencial. También otro factor que también hay que sumar, y ustedes ya lo han empezado a sentir, es el clima, ¿ya? Cada día tenemos un clima mucho más extremo, con variaciones casi inmediatas, ¿ya? Donde podemos tener granizo en un momento, heladas en momentos que no lo teníamos habitualmente, y también altas temperaturas, y eso obviamente afecta la fenología de la planta, o sea, cómo se va desarrollando, y eso también lleva a afectar las tomas de decisión, ¿no es cierto?, en cuanto a cuándo hacer las labores de aplicaciones o de manejo. Manejo también, importante, hoy día necesitamos saber qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuánto y cómo y dónde. Ya, esas son ya preguntas que tenemos que saber responder, y eso está en función del sitio que habíamos visto anteriormente y en función del clima. ¿Ya? Todos los años es un año distinto, por lo cual nos va a afectar la forma de hacer las cosas, y eso es un elemento que tenemos que tener hoy día en cuenta. Y lo más importante y finalmente es evaluar los resultados de esa gestión, de lo que hicimos, y evaluar si obviamente hicimos bien las cosas o si no las hicimos bien y no obtuvieron los resultados esperados. Entonces hay que hacer las tareas y las correcciones necesarias para poder manejar este tema de otra forma para la próxima temporada. Ahora, entrando en materia con lo que tiene que ver con frutales. Ya ustedes saben bien que aquí en la región nos estamos transformando, primero tímidamente, pero yo hoy día veo que cada vez más estamos siendo más oyendo hacia la producción frutícola, porque el clima lo permite. Sabemos bien que el clima de la zona central se viene trasladando hacia la zona sur, por lo cual estamos empezando a producir cosas que antes eran impensadas, por ejemplo, las cerezas y otras cosas. Hoy día ya está siendo factible producirlas aquí en la zona de manera comercial, y de a poco se van a ir trasladando otras especies, y esto va a permitir que nuestra zona, nuestra región, se empiece a transformar desde una zona de cultivos tradicionales hacia una zona de frutícola de mayor valor agregado. Y uno de los temas que tenemos que entender, que como vamos con nuestros productos hacia mercados externos, es obviamente necesario que la fruta o los alimentos que estamos produciendo sean en calidad e inocuidad, para no tener problemas en los mercados donde estamos enviando esta producción. Entonces, uno de los elementos que nos van a hacer que sigamos o no en el mercado tiene que ver, uno de los factores, con la calidad y la productividad, ¿ya? Hoy día el arándano, que saben que es hoy día una de las reinas de los berries y que hemos tenido por muchos años un liderazgo a nivel mundial, hoy día estamos viendo en peligro esa posición producto de entradas de otros mercados, como por ejemplo el mercado peruano, ¿ya? Que está entrando con mucha fuerza en los mercados que nosotros justamente íbamos, y uno de los factores por los cuales nos han desplazado ha sido un poco por la calidad, ¿ya? Nosotros hemos descuidado, o a lo mejor no nos hemos adaptado a estos cambios que están sucediendo, y han repercutido en que la calidad de estos productos vayan bajando, y lo mismo va a pasar con otras especies. Entonces, nosotros, todo lo que hagamos, todo lo que queramos construir, tenemos que pensar en cómo construir una buena fruta de calidad. Ese es el gran desafío que tenemos como productores, como asesores, como empresas de servicio, estudiantes, científicos, y todo eso es cómo construimos esa fruta, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente, y en esto se basa un poco la tecnología de la cual les voy a hablar, que es una tecnología que te va a aportar la información necesaria para poder, primero, evaluar qué tiene, con ciertas herramientas, qué tipo de variabilidad o tipos de variables tienes en el suelo, ¿ya? Conocer cuáles son esas variables. Esas variables te van a permitir hacer programas de manejo
que sean variables o sitio específico, que se llama, o sea, es darle a cada lugar lo que se merece. ¿Ya? Hay zonas que son de bajo potencial productivo, tú entiendes que no puedes darle más allá de lo que te va a responder ese sitio, porque resulta ser antieconómico. Lo mismo pasa cuando tienes un sector de alto potencial, obviamente ahí puedes concentrar mayores recursos para que expresen más el potencial de las plantas. Entonces, esos elementos son clave. Luego, en el desarrollo del cultivo, tenemos que usar herramientas que nos permitan monitorear cómo está el estado y el avance del cultivo a través de diferentes índices que vamos a explicar más adelante y que nos ayudan, obviamente a nosotros, a definir si el cultivo va desarrollándose de la manera óptima o no y en qué partes no está sucediendo para poder ver si se puede remediar a tiempo, ¿ya? Y eso a través de tecnologías satelitales, drones y otro tipo. Y eso para evaluar sus estados nutricionales, condiciones hídricas y sanitarias, que es hoy día que esos tres elementos prácticamente condicionan el 90% del resultado de un cultivo. ¿Ya? Poder evaluar también la condición hídrica, que es un factor que hoy día, como bien saben, estamos siendo muy críticos en el país, está siendo muy crítico, dado que estamos teniendo menor disponibilidad de agua. Y eso, obviamente, la agricultura, que creo, no sé, no estoy seguro, pero algo alrededor del 70-80% nosotros del agua dulce la ocupamos en nuestros procesos, lo que es muy sensible para el sector, digamos, en la opinión pública, ¿ya? En el corto plazo ya vamos a ver que nos van a empezar a exigir que hagamos manejos responsables del agua, ¿ya? Y, obviamente, las evaluaciones que se harán después de los resultados de las cosechas. Y obviamente eso todo tiene que estar integrado en sistemas y plataformas que tienen que integrar esta información y ayudarnos a sacar conclusiones respecto de cómo podemos, ¿no es cierto?, tomar mejores decisiones. ¿Ya? Bueno, vamos a partir primero. Uno de los elementos claves de herramientas, y un poco les voy a contar lo que también ha sido un poco nuestra experiencia en el uso de estas herramientas, que creemos que son útiles para lo que se hace hoy día a nivel de campo y que prestan real utilidad al agricultor, y una de ellas está asociada a la caracterización de suelo, ¿ya? Cuando partimos una plantación de arándano, cerezo, avellano europeo, lo que sea, nosotros tenemos que tener súper claro invertir en hacer una buena caracterización de suelo. Eso nos va a permitir hacer un buen establecimiento, ya sea del árbol, del frutal, y también de los sistemas que lo acompañan, como el riego o el control de heladas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hoy día hay una herramienta que nosotros hemos utilizado durante un buen tiempo, que tiene que ver con la medición de la conductividad eléctrica del suelo. ¿Y por qué es importante la conductividad eléctrica? Porque, en definitiva, tiene mucha relación con algunos aspectos asociados por ejemplo, al contenido de materia orgánica de un suelo, al contenido de arcilla y a la capacidad que tiene de retener nutrientes, ¿ya? Entonces, este es un elemento que se utiliza mucho hoy día en huertos modernos, no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo, y que nos permite caracterizar el suelo por pasadas que se hacen. Esas son las pasadas que ustedes logran identificar del equipo, y que nos permite generar mapas como estos, donde nos permite ver dónde tenemos las zonas con mayor conductividad eléctrica y las zonas con menor conductividad eléctrica, ¿ya? ¿Y en qué nos ayuda eso? Eso nos está diciendo, ya que este equipo pasa, ¿no es cierto?, y hace lecturas hasta 1,5 metros de profundidad, nos está diciendo qué es lo que hay en ese perfil, o qué hay de diferente en ese perfil con respecto a otra zona. Y la conductividad eléctrica, como les dije, tiene mucho que ver también dónde está mayormente concentradas las arcillas. Y las arcillas tienen una importancia, digamos, banda de redundancia importante en el tema de la retención de ciertos elementos que son útiles para la planta en el tema nutricional. Entonces, eso nos da una buena pista de dónde tenemos las zonas más fértiles y las zonas menos fértiles. También podemos definir dónde podemos tener mayores capacidades de almacenamiento de agua con respecto a zonas que tienen menos capacidad de almacenamiento, lo que voy a explicar a continuación, ¿ya? Con esta información, con estos mapas, es factible tomar muestras, es dirigir las muestras, porque uno de los elementos
que en agronomía son más o menos complejas, son dónde toman las muestras para que sean representativas de un lugar. Bueno, esta herramienta te ayuda a definir dónde situar esas muestras para mandarlas al laboratorio y, por ejemplo, caracterizar el suelo desde el punto de vista de la textura. ¿Qué es la textura? Un suelo está compuesto tanto de una fase, ¿no es cierto?, que está hecha por arcilla, limo y arena, ¿ya? Y eso tiene una importancia porque, en definitiva, nos va a marcar el tema también de la fertilidad del suelo y también nos va a marcar el tema de la capacidad de retención de agua de un suelo. Entonces, aquí se generan mapas como estos, por ejemplo, el contenido de arcilla, el contenido de arena, el contenido de limo, ¿ya? Esto es algo muy que se está empezando a utilizar mucho en los predios, principalmente para tenerlo en cuenta a la hora de hacer los diseños de los sistemas de riego, en función de lo que un suelo va a ser capaz de retener agua, ¿ya? Y estos mapas dan como resultado esto también, que tiene que ver con la caracterización del sitio, pero a nivel de sus propiedades hidráulicas. Este mapa les muestra a ustedes dónde ustedes pueden encontrar las zonas de mayor retención de humedad con respecto a las zonas de menor capacidad de retención. Esta información es útil porque cuando vas a hacer un diseño de un sistema de riego, tú sabes que en un suelo donde tienes mayor capacidad de retención, lo más probable es un suelo donde tienes mayor cantidad de poros pequeños, ¿ya? Es como una esponja, imagínense una esponja pequeña, de orificios chicos, y una zona de que tiene poros mucho más grandes, como la que están acá. Tú vas a notar que cuando llenas con agua esa esponja, vas a ver que la que retiene mucho más cantidad de agua es esta, porque esta, mientras más agua le metes, va a empezar a escurrir. Y esta la va a lograr retener por la mayor cantidad de poros que tiene, por lo cual, ¿no es cierto?, si ustedes ven, si nosotros después que llenamos esa esponja y la apretamos, vamos a notar que hay suelos que retienen más agua con respecto de otros que retienen menos. Esa situación o este ejemplo que les estoy dando es lo que sucede aquí en un predio, en un potrero o en un cuartel, ¿ya? Y definir eso es importante porque si yo aplico demasiada agua en un suelo poroso, o en un suelo arenoso, que se llama, ustedes echan agua en una playa y van a ver que no lo llenan nunca, la verdad es que van a estar perdiendo agua, porque el agua va a empezar a percolar, y eso significa lavar nutrientes, significa perder energía por el consumo excesivo digamos, de las bombas, contra un suelo que probablemente va a tener mayor capacidad de retener eso, ¿no? Entonces, este elemento es vital a la hora de poder hacer un buen sistema o un buen diseño de riego, ¿no? Entonces, esta información es clave que la posean quienes estén plantando, o estén iniciando plantaciones, o también aquellos que quieran mejorar los sistemas de riego que ya los tienen de alguna manera y que no responden a las necesidades que tienen. Bueno, otro factor también importante en este asunto tiene que ver con la compactación de suelo. Es otro elemento a caracterizar. Nosotros hemos hecho varias experiencias en lo que se refiere a compactación, lo cual lo medimos normalmente con un equipo que se llama penetrómetro, ya que es un equipo que tiene un cono con el cual lo introducimos en el suelo y vamos midiendo la resistencia de esa penetración de ese cono en el suelo y que nos permite, ¿no es cierto?, dar una lectura de la resistencia a lo largo de la profundidad y nos va a definir dónde tenemos los problemas, ¿ya? Ese tipo de información nosotros disculpe, medimos en distintos sectores, y eso nos permite construir con herramientas informáticas un mapa que nos ayuda a mostrar dónde tenemos las mayores resistencias, dónde tenemos menores resistencias, ¿ya? Y aquí es claro ver a qué profundidad se encuentra la resistencia que es limitante para el desarrollo de las raíces. Y eso es fundamental porque si ven aquí en esta imagen de arándano,
y está indicada en esa zona, tenemos una compactación mucho más superficial a los 30, entre los 20 y 30 centímetros que está en esta zona, y que como ven ustedes no permite más allá el desarrollo radicular, ¿ya? Vemos aquí abajo que ya no hay desarrollo radicular, y eso es exclusivamente ya sea por tránsito de maquinaria dentro del predio o también porque el suelo se ordena después por riegos excesivos, se ordena y forma una capa que es compactada, ¿ya? Y eso hace que no tengamos desarrollo radicular y podemos tener plantas que están mucho más pequeñas, mucho menos desarrolladas, por ejemplo, con respecto a las que se ven aquí en el fondo, donde sí existe una mayor capacidad de, digamos, de penetración de las raíces. Esos elementos, ¿en qué nos ayudan? Nos ayudan, por un lado, a definir dónde hacer los subsolados, que es la herramienta hoy día, una de las herramientas para poder hacer, digamos, romper estas estratas duras, ya sea haciéndolo con un huerto establecido, como el que vemos acá, o antes de una plantación, cuando uno compra un predio, ¿no es cierto? Siempre se está recomendando por parte de los asesores dónde aplicar, ¿no es cierto?, los trabajos de subsolado. Pero la verdad es que si no sabes dónde llevarlo esto, vas a estar haciendo un gasto innecesario, ya que el gasto de operación de la labor de subsolado es algo bastante caro, por lo cual te ayuda a optimizar dónde hacer las aplicaciones y dónde no, ¿ya? Y también te puede ayudar para aplicar algunos productos que también se dicen que son favorables para romper este tipo de compactación y generar estructura de suelo como los ácidos húmicos y otros productos más que se están utilizando con ese fin, que también son caros. Bueno, entre las experiencias que hemos hecho con este trabajo de medir compactación, aquí ustedes ven un huerto de arándano, donde estaba antes sin efecto del subsolado, o sea, estaba sin subsolar con serios problemas de compactación, aquí en las zonas donde se ve menos desarrollo de planta. Este es un mapa que te muestra el vigor de las plantas, o el desarrollo de las plantas en un periodo, y aquí se muestra claramente donde tienes menos desarrollo, ¿verdad? Menos desarrollo, y después del pasado subsolado, logramos ver que se produce una homogenización del huerto, ¿ya? Producto de este trabajo. Estos subsolados los hemos medido durante años y normalmente hay que estar haciéndolo en algunos suelos cada 2 años, ¿ya? Estos trabajos de compactación, si es que lo hacen mecánicamente y si no haciendo aplicaciones de productos. Bueno, estos elementos hay que tenerlos claros, hay efectos positivos, pero hay que tener mucho cuidado y ojo dónde aplicarlos porque el subsolado también de alguna manera afecta a las plantas, sobre todo cuando rompes las raíces en sus pasadas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que abusar de eso. Por eso que le recomendamos a los productores que utilicen esta información de mapas de compactación. Pero otro elemento también, y en el cual pueden usar el mismo mapa que habíamos hablado hace un rato de conductividad eléctrica para fijar muestreo, de muestras y submuestras, para todo lo que tiene que ver con caracterización química, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con definir los nutrientes y su distribución espacial, como por ejemplo, ejemplos como esto en arándano, donde ustedes pueden ver cómo se distribuyen algunos microelementos, algunas cationes, la capacidad de intercambio catiónico, que son elementos que se miden para el tema de la fertilidad. Y bueno, y esto nos permite, de alguna manera, hacer un mejor o una mejor fertilización balanceada en un inicio, porque como bien sabemos, lamentablemente los huertos se diseñan los sistemas de fertirriego de una forma, y cuando están hechos de esa forma es difícil estar cerrando un sector, abrir otro sector para echarle más, otro menos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros con esta información generamos una fertilización inicial mucho más balanceada, que es la fertilización de cobertera que le llama, la que se aplica inicialmente en la temporada,
y posteriormente cualquier nivel que haya que corregir, porque la fertilización inicial no va a ser capaz de balancear todo si es que hay una variabilidad como la que ven en los mapas del lado izquierdo, se puede recurrir a pulverizaciones específicas apoyadas, por ejemplo, con equipos por ejemplo, de control variable, que ya existen en el país, que te permiten ir dosificando la cantidad de fertilizante que puedes ir aplicando entre un sector y otro, para generar los balances necesarios. ¿Ya? Bueno, ese elemento es lo que se llama tasa variable. ¿Ya? Que mañana va a hablar un colega sobre el tema maquinaria y ahí me imagino que irá a mostrar un poco más de este tipo de tecnología, así que no voy a entrar mucho en profundidad. ¿Ya? Otro elemento que también hay que tener en consideración, fuera de lo que es conocer el sitio, el lugar que estamos viendo, es también conocer cuál es la situación del clima. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un caso de olivo, de un huerto de olivos aquí del país, que estuvimos monitoreando, y ahí hicimos un estudio sobre la radiación anual acumulada del huerto, donde podemos ver claramente que hay diferencias notorias entre una zona y otra, ¿ya? Que está muy asociado con la topografía, con la pendiente, con la exposición que tiene el huerto, y obviamente esto nos lleva inmediatamente a pensar que las condiciones de sumatorias o de grados días que puedes tener en un lado va a ser muy distinto con el que puedas tener en este otro lado. Entonces, eso nos lleva a la necesidad también, en un huerto moderno, donde se invierten muchos millones, de también invertir en tecnologías, por ejemplo, para monitorear el clima. ¿Por qué? Porque muchos de los estados fenológicos que tienen una planta se basan mucho en lo que pasa en el ambiente y sobre todo con las temperaturas. Y si pensamos que una misma variedad que está en este extremo va a reaccionar de la misma forma que esa misma variedad en este otro lugar, la verdad es que va a generar confusión y problemas, porque vamos a tener zonas que se adelantan y zonas que se atrasan, ¿ya? Y cuando normalmente hacemos los manejos a las recomendaciones de aplicaciones de fertilización, probablemente si tenemos un punto donde medimos eso, por ejemplo, esa estación está localizada en este punto, vamos a estar probablemente dando en el clavo aquí, pero no en este otro sector, ¿ya? Entonces, por eso la recomendación es hacer estos estudios, porque estos estudios también te permiten ver, dónde vas a tener efectos de adelantarse las producciones, donde se atrasan, y por otro lado tener los indicadores que te vayan ayudando para que hagas las aplicaciones en función de los sectores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un claro ejemplo de lo que les estaba explicando, aquí en la zona de Los Ángeles. Tenemos una zona donde tenemos un huerto donde recibe menos radiación y una zona donde recibe mayor radiación. Y el efecto se ve inmediatamente en el suelo. Ustedes saben que la radiación finalmente es absorbida, son absorbidas, otras son reflejadas. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquellos lugares donde recibe menos radiación, el suelo, entre comillas, se va a calentar menos que en una zona donde recibe más radiación. Y esto, por ejemplo, se ve reflejado aquí en la temperatura de suelo que estuvimos midiendo en este huerto para demostrarle al agricultor lo que pasaba en ese efecto. Y aquí se ve claramente que en esa zona llegó a los 12 grados de temperatura de suelo, que es la temperatura ideal para el flatching de raíces, que se llama, que es cuando despiertan las raíces, ¿ya? Y cuando la planta empieza a buscar nutrientes, ¿ya? Esta llegó el día 24 de septiembre a esa temperatura, ¿ya? Y en la zona que recibió más radiación, obviamente llegó mucho antes, llegó el 14 de septiembre, o sea, 10 días de diferencia para llegar a esa temperatura. O sea, esta planta que está aquí partió mucho antes que estas plantas que están al lado. Y aquí un poco
y aquí un poco se ven las diferencias. Esta es la zona que estaba más lenta, vemos que estaban en la misma fecha, periodo de floración, y aquí ya están cuajando los frutos. Entonces, ya eso indica de que los manejos van a tener que ser también diferentes, porque muchos de los manejos de control, por ejemplo, de aplicaciones de fungicidas y otros productos, están muy asociados a la fenología de la planta. Así que eso es un elemento que se tiene que considerar. Bueno, una vez que tenemos establecido, el huerto, tenemos caracterizado, sabemos lo que pasa y lo tenemos listo y funcionando, un elemento que tiene que ver y que tiene que ser muy tomado en cuenta es el monitoreo de ese cultivo, ¿ya? Y para que eso funcione, para que exista una herramienta eficiente para hacer monitoreo del cultivo, o sea, ¿cómo vamos? Esa es la pregunta. Es que sea fácil de medir, que sea fácil de entender, ¿no es cierto? Que los resultados puedan ser comparables. No saco nada con estar midiendo algo si después no puedo comparar una fecha con otra, para poder ver si es que vamos bien o no vamos bien. Entonces tenemos que hablar en el mismo idioma y que tenga obviamente una buena relación costo-beneficio. O sea, no sacamos nada con tener las tres de arriba si es que al final vamos a terminar con un producto que es caro y que al final nadie lo va a comprar. Bueno, ahí se generan los que se llaman los famosos índices biofísicos, entre ellos un índice que es el NDVI, que es un índice para medir vigor de planta en el tiempo. Bueno, ¿en qué consiste ese índice? Para entrar, consiste en que el Sol, ¿no es cierto?, emite sus, ¿cómo se llama?, sus rayos solares, ¿no es cierto?, todo su espectro de luz. Ese espectro de luz llega al árbol o al arbusto, él absorbe una parte y una parte la refleja, ¿ya? Y esa parte que refleja es la que nosotros leemos con sensores, como por ejemplo los satélites, o cuando usamos drones, que hemos escuchado mucho de esta herramienta que se aplica actualmente, y con cámaras especiales, que son cámaras multiespectrales, que leen rangos de luz que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, uno de ellos es el visible, que es lo que todos vemos, pero hay un elemento dentro de la lectura que se llama el infrarrojo, que no lo vemos, pero con cámaras con filtros especiales podemos detectarla. Y aquellas plantas que están sanas o que están activas, ¿no es cierto?, tienden a reflejar más ese color que las que están con problemas, por lo cual la cámara está midiendo cuánta de esa energía ha sido reflejada. Y eso me permite construir, ¿no es cierto?, ese es el índice. No voy a entrar en detalle, el que quiere puede buscarlo en internet, pero es un índice que se calcula entre el color en el NIR y el rojo, ¿ya? Y eso nos permite generar valores, ¿no es cierto?, que van, obviamente, en la medida que el árbol empieza a desarrollar su masa foliar, empieza a crecer, ¿no es cierto?, tiene una etapa de crecimiento, de techo, y después, en la medida que va entrando en senescencia, empieza a bajar ese índice, ¿ya? Lo que tiene mucha lógica con lo que estamos viendo en esta imagen. Y eso nos permite generar, con esa información, mapas como los que están viendo ahí, de vigor, donde vemos zonas con bajo, con medio y alto vigor, ¿ya? Y eso nos ayuda mucho a tomar decisiones de lo que puede estar pasando en un huerto. Entonces, ¿qué es eso? Aquí hay un ejemplo, donde nosotros vamos monitoreando un cuartel determinado, vemos en cada zona, en cada uno de estos cuadritos, que es un píxel de datos, de información, me está dando ese valor que les hablamos de NDVI, que se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Donde 1 es prácticamente que está todo cubierto, todo con máximo vigor, y rojo es que no hay nada abajo, o sea, estás viendo suelo, ¿ya? Aquí obviamente, como hay plantación, no hay nada rojo, pero sí encontramos variabilidad en respecto de dónde tiene zonas con más o menos vigor, que ahí viene la pregunta, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? Que yo a las plantas le estoy dando todo, ¿ya? Entonces, esos niveles me permiten, ¿no es cierto?, conocer la variabilidad. Y una cosa súper interesante aquí de todo esto es que yo pesco después todos estos píxeles y los transformo en un dato, en un promedio.
Y ese promedio es el que voy registrando en esa gráfica que ven ustedes aquí, esa gráfica, que te muestra la evolución del desarrollo de la planta, donde vemos crecimiento, de repente caídas en algunas partes, como esta, que nos lleva a preguntar por qué no seguimos esa tendencia y por qué nos caímos aquí. Entonces, ahí viene entonces el ir a observar a terreno inmediatamente, apenas estas imágenes se obtienen, que normalmente son cada 3 días o cada 1 semana, cada 5 días también. Entonces, yo poder ir a observar rápidamente por qué está pasando aquí, por qué se produce esa caída, o esa siguiente caída, o esa. Entonces, estos elementos, si los vamos llevando en el día a día, si los vamos vigilando, lo más seguro es que vamos a evitar que estos problemas se pronuncien mucho más. Vamos a poder cambiarlos antes, y no cuando ya nos demos cuenta por la vista, porque cuando nosotros ya observamos un problema es porque ya es tarde. Nosotros queremos siempre anticiparnos, y esta información nos permite anticipar esos manejos. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo obtenemos esa información? Tal como les había mencionado, ya sea a través de drones o a través de satélites. Siempre hay una discusión de qué es mejor para frutales, usar drones o usar satélites. Bueno, depende para lo que ustedes necesiten la información, ¿ya? Los drones tienen una ventaja, que nos permiten lograr imágenes de alta resolución, ¿ya? Hay imágenes detalladas. ¿Por qué? Porque tienen cámaras obviamente mucho más potentes, mayor pixelaje, están, digamos, mucho más cerca del cultivo, lo cual permite eso, donde podemos definir hasta los caminos, todo, digamos, las enchileras, y te da una clara imagen más o menos de vigor de desarrollo. Pero en satélite, esta información es mucho más gruesa, porque el satélite no tiene la misma resolución. Pero si vemos, por ejemplo, en esta información, podemos ver que se respetan bastantes patrones similares, entonces no es tan malo tampoco la imagen satelital, lo que no te permite es ver detalles menores, ¿ya? Pero sí te puede servir como una herramienta de uso frecuente y de menor costo, porque una imagen de drone es de mucho mayor costo que una imagen de satélite, por lo cual obviamente si tú quisieras hacer vuelos todas las semanas con dron sería imposible. Sí, con satélite te lo permite, pero sí podrías a lo mejor combinar ambos trabajos, ya que el satélite te puede detectar una tendencia de un problema más grueso, y ahí podrías aplicar los drones para complementarlo, ¿ya? Y eso podría ser una herramienta ahí interesante y de complementar y de trabajar en conjunto. Bueno, ¿qué te ayuda a definir esas curvas? Esas curvas que les mostré hace un rato. Es que tú puedes ir identificando curvas tipos, por ejemplo, por variedades. Aquí pueden ver la curva característica, una brillita, la curva característica, una Duke, por ejemplo, en arándano, en Legacy, en Blue Crop y cualquier otro cultivo. Es como la firma espectral que tiene este cultivo, ¿ya? O estas variedades. Y eso te ayuda un poco para definir cuáles van a ser las curvas tipo. ¿Cuál es la curva tipo para poder después darle seguimiento y compararla después con alguna curva tipo? ¿Ya? Porque si yo te genero esa curva sola, la que le acabo de mostrar, la verdad que no te dice mucho, porque tú no dices, bueno, ¿qué es una curva buena, qué es una curva mala, eso está bien o está mal? Esta es la forma cuando tú la comparas con huertos buenos, por ejemplo, y sacas curvas tipo, ¿ya? Esa es una de las formas que le puedes dar utilidad a este tipo de información. También te sirve para poder ver qué pasó en un cultivo, por ejemplo, en una variedad brillita, caso real, donde esta curva, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, tuvo un despegue y lo sostuvo más tiempo que esta misma variedad, que en el mismo huerto y el mismo tipo de suelo, la que se quedó por algún motivo, ¿ya? Y eso significó que una obtuvo 19.000 kilos de cosecha y la otra 15.000. O sea, este gap es interesante de entender por qué sucedió y que justifica por qué la planta tuvo mejor rendimientos o mejor producción. Y eso obviamente nos hace pensar que un frutal hay que entenderlo que no solamente del manejo del año, sino de
cómo hiciste los manejos la temporada anterior. O sea, este es un continuo en los frutales. No es como el cultivo de un trigo que tú lo reseteas cada vez que lo siembras. Aquí no. Aquí trae un poco la historia del pasado, y por eso que hablan mucho del añerismo, ¿ya? El añerismo para nosotros lo hemos visto que efectivamente existe, pero tú lo puedes reducir o aminorar en la medida que hagas buenos manejos cuando mandas a dormir la planta, la temporada anterior. O sea, ahora en primavera, o sea, perdón, ahora en otoño, todo lo que es manejo de post cosecha, fertilizaciones y todo eso, a nosotros nos permite mandar a dormir bien la planta, que cuando dicen con la guatita llena, para que cuando despierte con ganas y darle todos los elementos para que esto se produzca. Bueno, esta información ayudó mucho al productor a entender esa fase y de la importancia de manejar eso y entender que el añerismo también lo puede de alguna manera manejar y controlar. Lo mismo, pasa lo mismo, por ejemplo, avellano europeo. En una curva donde despegó antes, 2.100 kilos en la que tuvo el menor desarrollo en la fase inicial y 2.963 kilos por hectárea en la otra fase, ¿ya? En la fase donde tuvo mayor crecimiento. La misma pregunta. ¿Por qué esta despertó bien y por qué esta no despertó tan bien? ¿Ya? Esos son los manejos que hay que ir a hacer. Bueno, también estos elementos te van a permitir, si tú tienes las curvas, ir definiendo los estados fenológicos por grados día, ¿ya? Porque las plantas, ustedes saben que obedecen principalmente a grados día, y es la acumulación térmica que tiene un cultivo, ¿ya? Y obviamente eso generalmente se cumple año a año. Lo puede variar el clima año a año, ¿no es cierto? Podemos tener un clima más caluroso en un momento, en otro más frío, pero si lo llevamos a grados día lo estandarizamos, ¿ya? Y esto nos ayuda a tener estos elementos, ¿para qué? Para poder después definir más claramente cuando vamos viendo el desarrollo de la planta, cuándo empezar a hacer los manejos, las aplicaciones, las fertilizaciones y todo eso. Otro elemento también que se puede monitorear hoy día con tecnología, y lo hemos probado también nosotros, es la evapotranspiración. La evapotranspiración es la tasa con la cual la planta expulsa agua, digamos, ya sea de su sistema y también del suelo, ¿ya? Todo lo que sale, digamos, del sistema. Y esos elementos a veces tenemos que tenerlos también nosotros en consideración, porque a veces pensamos que todo evapotranspira lo mismo, y la verdad que no es así. Y eso nos puede llevar a estar aplicando agua en menor cantidad de lo necesario o sobreexponiendo la planta a la mayor cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un cuartel donde tenemos zonas que evapotranspiran 6.9 milímetros contra zonas que evapotranspiran 5.3. Ya, aquí en este huerto, obviamente, es más difícil variar los riegos porque a veces las zonas de riego riegan lo mismo. Entonces, pero sí podemos ver cuál es la zona que tiene mayor preponderancia y esa cubrirla con las necesidades, ¿no es cierto?, de agua que se requiere. Aquí, por ejemplo, en avellano europeo, tenemos un huerto nuevo con respecto a un huerto antiguo o con más años, donde podemos ver que en el pic de temperatura, 7.29 de evapotranspiración, llegó a tener 7.29 milímetros de evapotranspiración en un periodo, contra 5.62, y regaban con la misma cantidad de agua, hacían el mismo riego. Entonces, en uno necesitaba harto menos agua que se repusiera con respecto a otro, y eso podía ser un ahorro sustancial, digamos, de energía y de elementos. Bueno, en cuanto a los sensores de humedad de suelo, también es otra herramienta básica de utilizar, que tiene que ver con la medición de la humedad que tiene un suelo, porque para definir cuándo regar, ¿ya? Y este sistema permite... Ya. Entonces, disculpe, está silenciando un poco aquí el sistema. Había quedado aquí en los sensores de humedad de suelo,
que nos permiten medir cuánta es la humedad que existe en el contenido para poder definir cuándo regar. Y para eso hay distintos tipos de sensores, desde FDR, que son equipos de riego, y otros que tienen que ver con tensiómetros, que nos ayudan a medir eso. Y eso, con toda esta información de medición de humedad de suelo la podemos llevar a la nube para que la vea el agricultor y sepa cuánta es la cantidad de agua que está haciendo. Bueno, el tema es que estos elementos te permiten a ti medir la cantidad de humedad, como les decía, y poder llevarla al nivel de usuario. El tema es que una sonda, si no sabemos dónde instalarla, hoy día, la verdad que va a ser inútil, ¿ya? Entonces, estos sistemas, el de las sondas, a nosotros nos permiten definir estos estudios de suelo, que como vimos hace un rato, nos permiten identificar dónde se puede instalar la sonda y poder hacer las mediciones adecuadas, porque si colocamos una sonda, por ejemplo, en esta zona donde tenemos mayor capacidad de retención de humedad, nos va a estar indicando por largo tiempo que estamos bien con el agua, pero efectivamente en estas zonas donde tenemos menor capacidad de retención de agua, vamos a empezar a tener estrés antes. Entonces, por eso es que es importante poder localizarla bien para que nos indique claramente dónde hacer las aplicaciones debidamente. Entonces, eso, por un lado, también considerar los tipos de suelo para el tipo de sonda que se utiliza. Por ejemplo, esta es una sonda, una FDR, que nosotros insertamos en el suelo, pero que lamentablemente en suelos arcillosos no funciona, porque cuando se seca el suelo, no es que las arcillas se expanden y después se contraen, dejan espacios libres de aire, y eso hace que hayan lecturas erróneas. Entonces, por ejemplo, estos elementos nunca te los dicen las empresas que te venden sensores de humedad, y son elementos que tienen que tener en consideración y que quería transmitírselos porque ahí se cometen muchos errores respecto después de las lecturas que se hacen, ¿ya? Y lo importante es que cada sensor o cada sistema de suelo estén debidamente, ¿cómo se llama?, calibrados al tipo de suelo, ¿ah? Y esto es interesante también, es que los sensores de suelo, que ahí se ven los picos de riegos, ¿no es cierto?, pic de riego, los saltos, se puedan relacionar también cómo va la planta. Y aquí tenemos un caso claro, ¿no es cierto?, donde tenemos un riego y después se dio una caída prolongada de la humedad porque no se pudo regar, y vemos inmediatamente cómo esto afectó el desarrollo de la planta. Si esto no hubiese sucedido, esto hubiera podido haberse proyectado y haber seguido de largo, ¿no es cierto? Y miren acá, un segundo estrés, un tercer estrés, un cuarto estrés y tenemos lo mismo, efectos por el tema de la gestión de riego. Bueno, ya vamos llegando al final. Otro elemento que también se está abordando, y nosotros como empresa también lo hemos empezado a hacer, es la gestión de datos, ¿ya? No sacamos nada con tener toda esta información que yo les acabo de mostrar si no somos capaces de integrarla, ¿ya? Necesitamos de una buena despensa de datos, como hoy día están de moda los Masterchef y todo eso. Tenemos que tener buenos ingredientes. Para mí los buenos ingredientes significa construir buenos datos que sean oportunos, que estén estandarizados y que sean confiables, ¿ya? Y eso a ti te permite de alguna manera construir una buena despensa. ¿Para qué? Para que después, con sistemas avanzados de tecnologías, por ejemplo, como las redes neuronales o de Big Data, de analítica avanzada, nosotros podamos, ¿no es cierto?, ir integrando esa información y generando unos buenos platos, de buenos platos de información, ¿ya? Eso es lo que decíamos, ¿no?, que pues, tenemos que ser capaces de integrar los datos, trabajar con herramientas de Big Data e integrarlos a plataformas que obviamente nos ayuden a dar ese soporte y generar los índices, y también lo que se va a empezar a ver mucho de aquí en adelante son proyecciones y modelos predictivos, ¿ya? De alguna manera, ¿para qué? Pero que sean locales, localizados, no generales de una región, sino que te sea de tu campo, de tu predio, y tú puedas proyectar cómo viene el año. Si tú ves que el año viene muy parecido al 2007, tú vas a tener más o menos una idea de qué es lo que te vas a enfrentar en términos de manejo.
Y eso te va a ayudar a anticipar ciertas cosas, la compra de insumos, los riegos, si tienes que adelantar los riegos más pesados o tienes que atrasarlos. Esos son los elementos que hay que hacer. ¿Mm? Así que eso. Y por último, creo que esto da para mucho más, pero lo más importante y recalcar es apoyar el capital humano. ¿Ya? Si esto no apoyamos los chicos o los estudiantes que vienen hoy día con toda esta tecnología ya incorporada en sus cabezas, la verdad que no va a funcionar nada. ¿Ya? Esto es un elemento, nosotros tenemos un programa que estábamos trabajando con gente de liceos agrícolas y donde queremos incentivar a los muchachos justamente a meterse en esta tecnología, a usar sus conocimientos, sus capacidades y de esa forma poder permitir que estas tecnologías se introduzcan de la mejor forma en el negocio. ¿Mm? Bueno, eso quería comentarles, darle las gracias. Yo, si a alguien le interesa profundizar más los temas de este tipo de información, vamos a estar disponibles para poder atender dudas o cualquier consulta al respecto. Así que nada, pues agradecer de nuevo al comité organizador por esta valiosa herramienta. Espero que les vaya muy bien con su programa. Creo que están haciendo un trabajo interesante y creo que esta región, Biobío, tiene mucho que aportar en esa área. Así que los invito a perderle el miedo a usar estas técnicas. Estas técnicas lo único que van a hacer es ayudar a hacer mejor las cosas, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por la presentación y los consejos que nos entrega. Esperamos haya sido de amplio aprendizaje esta presentación para nuestros asistentes. Y a continuación abriremos un espacio para contestar las preguntas que tengan de la presentación, las cuales serán respondidas por nuestro expositor. Así que aquellos que ya han comentado, muchas gracias e invito a los que no a escribirnos en el chat cualquier consulta que tengan para pasársela a Ronald. Tenemos consultas, pregunta de Marcelo Sánchez. Dice, ¿qué tan factible es utilizar un Dualem en la caracterización de los parámetros del suelo? Bueno, el Dualem es un equipo parecido al AM38, que es la que utilizamos, que no sé si, parece que no estoy compartiendo todavía pantalla, ¿no? ¿Sí? No, solo te vemos a ti. Claro, ese es un equipo muy parecido al M38 que nosotros utilizamos, miden conductividad eléctrica también por impulso electromagnético, ¿ya? Es una herramienta bastante útil, muy útil para hacer una buena caracterización de suelo, ¿ya? Yo la recomiendo, pero hay que tener mucho cuidado en el manejo. Esos equipos son muy sensibles, hay que tener un conocimiento, hay que saber de calibración, porque estos equipos pueden de alguna manera, son fáciles de descalibrar durante las mediciones, ¿ya? Entonces, eso es lo único que yo veo como inconveniente, ¿ya? Pero por lo demás es una muy buena herramienta, ¿ya? Tanto el Dualem, el M38 y el Veris, que el Veris mide por conductividad eléctrica. Eso. Muchas gracias. Tenemos otra consulta, dice, ¿cuál sería el mejor proceso o método para poder medir la capacidad de intercambio catiónico? Si es medible este parámetro con el instrumento de conductividad eléctrica. O sea, sí. A ver, con el equipo que se utiliza en campo, que te da los valores de conductividad eléctrica, hacer una extrapolación de cuál es la capacidad de intercambio catiónica específica es difícil, porque tendrías que calibrar los niveles que está leyendo con respecto a lo que está en el suelo. Pero sí te da una tendencia, y eso te permite a ti saber dónde hacer los muestreos de suelo para llevarlos después al laboratorio, donde sí vas a tener las lecturas más apropiadas o más específicas. Esta, como te digo, es una herramienta para eso. Ahora, hay equipos que están apareciendo en el mercado hoy día que te venden, que hacen lectura directa. O sea, van leyendo, tú vas pasando el equipo por el suelo o lo pinchas con algunos
con este equipo el sitio, y te determina ciertos elementos, ¿ya?, que tiene el suelo. Yo no sé hasta qué punto eso es tan así. Yo me imagino que puede ser, pero necesita una calibración mucho mayor. O sea, hay que tomar muchas muestras para poder calibrar que el valor que está leyendo corresponde a lo que está diciendo. Tengo otra pregunta, dice, ¿con qué tipo de aplicación o instrumento puedo obtener la variabilidad de incidencia de la radiación solar a lo largo de un predio? Con satélites. Hay satélites meteorológicos y que tienen sensores que están midiendo justamente esos elementos o esas variables de radiación. Tengo entendido que uno es Sentinel. Nosotros no me acuerdo con cuál estamos trabajando porque lo ven la gente, digamos, interna, pero Sentinel tengo entendido que tiene una banda para medir eso, y otros satélites meteorológicos también. Pero principalmente con satélite, o lo otro ya tendrías que usar radiómetros a nivel, digamos, de campo, pero eso es más complejo porque eso implica mover muchos recursos, ¿eh? Recursos, gente, tiempo. En cambio, esto te da una clara tendencia respecto de lo que está pasando en el predio. Perfecto. David Altamirano nos pregunta, ¿se puede obtener datos de materia orgánica mediante fotoespectrometría? Sí, vuelvo a repetir un poco la idea. Con todo lo que tiene que ver imágenes, con los espectros de luz, ¿no es cierto?, tú podrías identificar o podrías cuantificar, ¿no es cierto?, el contenido de materia orgánica, siempre y cuando hagas siempre una buena calibración previa, ¿ya? Tú tienes que hacer una calibración, tienes que hacer un estudio respecto de los niveles que estás leyendo, ¿no es cierto?, y en qué época del año también, porque va variando la luz, digamos. Si usas luz, por ejemplo, si vas a usar como referencia el sol, obviamente a lo largo del año, de la temporada agrícola, va variando su incidencia. Entonces, tú tienes que, de alguna manera, calibrar todos esos elementos y esas variables para los valores que tienes que leer. Y eso implica mucho análisis de laboratorio para cruzar esa información. Hay muchos trabajos al respecto, pero ninguno ha sido tan concluyente todavía, excepto de algunos sensores de mano, como que usan NIR, por ejemplo, que sí, eso sí puede tener una muy buena correlación. Perfecto. Tenemos otra consulta de Gonzalo, quien nos dice, buenas tardes, mi pregunta va en el sentido de innovación. ¿Qué es lo más urgente a solucionar? Es decir, necesidades. Él nos dice que es ingeniero de materiales y pensaba en algunas áreas que sea necesaria para innovar en esa área. Bueno, hay por todos lados que innovar. Hay temas asociados, por ejemplo, a todo lo que es el manejo de post cosecha de la fruta. Uno de los elementos que tenemos y te lo dije en el inicio, era que tenemos que construir buena fruta, ¿ya? Y eso se hace desde el huerto hasta cuando llega principalmente desde el huerto, ¿no es cierto? Eso se llama construcción de fruta. Y después hay elementos que tienen que ver con la post cosecha, pero eso ya está bastante bien cubierto, lo que es, digamos, el transporte, lo que es el manejo de las cajas y todo eso, para que lleguen de mejor forma. Pero el problema está dado a nivel de campo. Y ahí pueden existir elementos, por ejemplo, de protección de la fruta, elementos que tienen que ver asociados a lo mejor con nanotecnología asociada a productos que ingresen de mejor forma a la planta, que hagan su disponibilidad inmediata, ¿no es cierto? Y cosas así, digamos. Ahí hay un campo bastante fértil y con bastante posibilidades, ¿no es cierto?, de trabajar cómo hacer más eficiente el uso de los insumos, ¿ya? Así que yo creo que por ahí puede haber un muy buen camino. Perfecto. Tengo otras preguntas. Christopher Vivanco nos dice, las tecnologías existen desarrolladas hace mucho tiempo. ¿Cuál cree que es la brecha más importante para que éstas sean adoptadas en la agricultura chilena y específicamente en la región? A ver, hay dos aspectos. O sea, uno, el que les acabo de nombrar al final, el capital humano, ¿ya? Si estas tecnologías no podrán existir si no está el personal
o la gente capacitada para poder, ¿no es cierto?, utilizarla e interpretarla, ¿no es cierto? Y ahí hay todavía una brecha, pero que yo creo que se va a empezar a cubrir rápidamente, ya que hay universidades, hay cada día cursos que aparecen y que nos van a poder ir actualizando. Y esa sería para mí una de las brechas más importantes. Por el parte del agricultor, el agricultor siempre se dice que es una persona que es bastante reticente a los cambios, pero yo creo que eso ya no es así. Yo creo que muchos se han dado cuenta de que efectivamente los cambios hay que producirlos ahora o si no, no va a existir la agricultura, por lo menos nuestra. Ya estamos viendo que Perú nos está comiendo con zapatos, como dicen, y nosotros tenemos que volver a nuestro sitial, que tuvimos alguna vez, pero para eso tenemos que trabajar de otra forma, porque si seguimos con más de lo mismo vamos a obtener. Entonces yo diría que primero el capital humano, o sea, nosotros mismos, nos preparemos, que haya más cursos respecto a esta información en las universidades, en los centros técnicos, y avanzar, digamos, también en el desarrollo de nuestras propias tecnologías, porque aquí en Chile hay una buena base de científicos, de ingenieros y de gente que está haciendo cosas y que podríamos desarrollar también nuestras propias tecnologías a la medida nuestra, made in Chile, como decían, y entonces es una buena oportunidad también, diciendo un poco con el joven o la persona que me preguntaba sobre oportunidades. Bueno, hay mucho campo que hacer ahí, mucho campo en todo lo que es la Internet de las cosas, por ejemplo. Todos los sensores, porque hoy día lo que queremos transformar en el campo es un panel de control, que el agricultor pueda estar mirando de cualquier lado lo que está sucediendo. Eso es lo que hay que hacer. Y tomar las decisiones, obviamente. Muchas gracias. Fabián nos dice, como diseñador, la toma de muestras para caracterizar un predio de 50 hectáreas, por ejemplo, textura, ¿cuántos puntos serían? Bueno, eso es variable, depende. Va a depender obviamente de lo que te arroje este estudio previo de variabilidad. Cuánto es el número de muestras, puede tocar algunos predios que son muy poco variables, que tengan 2, 3 zonas, por ejemplo, y ahí el número de muestras baja considerablemente, ¿ya? Pero si tú pasas a suelos altamente variables, tienes que tomar por lo menos una muestra por hectárea, o cada media hectárea, por ejemplo. Va a depender mucho de la variabilidad que tenga. No hay una receta en eso. Perfecto. En esa misma línea nos preguntaban, pero creo que se responde con lo que comentas, con relación al muestreo, ¿cuántas muestras por hectárea se recomiendan para análisis físico y químico? Vuelvo a decir lo mismo, o sea, está muy relacionado con la pregunta anterior, va a depender de la variabilidad que tú tengas, ¿ya? Yo estoy dando algunas recetas que son las típicas que te dicen, bueno, se mueve entre una muestra cada media hectárea hasta una muestra, no sé, por cada 3 hectáreas, ¿ya? Pero eso va a depender de cuánto es el tamaño de esa variabilidad, ¿ya? Es difícil precisarlo, pero con estas herramientas lo importante es que tú vas definiendo esa variabilidad y tomas los puntos que son necesarios y a veces incluso tienes que tomar más de lo que harías normalmente, está bien, pero por lo menos tienes una base para entender por qué lo tienes que hacer. Cuando tú al agricultor le muestras, le dices, oye, tengo que tomar, no sé, 15 muestras o 10 muestras, 20 muestras, y si tú no le muestras una base de por qué hay que tomar 20, la verdad es que no te va a creer, no lo va a hacer. Pero con información hemos visto que sí cambian de opinión, porque ven la variabilidad que hay, y saben que no tienen que darle a todo lo mismo. Perfecto. Nos dicen, ¿cómo nos puede ayudar una plataforma de Big Data para anteponernos a la sequía y el cambio climático? Si crees que sería pertinente incorporar nuevas variedades o especies. O sea, todo suma, ¿ya? La incorporación de nuevas variedades que sean menos demandantes de agua, obviamente es un factor que ayuda, y ahí es donde la biotecnología tiene mucho que aportar,
¿ya? Por un lado, y esto tomado de la mano con las tecnologías de agricultura de precisión, que es el cuándo, cuánto y dónde aplicarlo. Eso ayuda a la optimización, por ejemplo. En trabajos que hemos hecho en algunos cultivos, nosotros hemos logrado un ahorro de hasta un 30% de agua, por el puro hecho de saber dónde aplicar el agua con el uso de esos sensores que les mostré hace un rato, sensores de medición de humedad, saber cuándo nos estamos pasando con el riego y parar y decir, no, hasta aquí llegamos. Y encender después el motor de la bomba, ¿no es cierto?, encenderla cuando efectivamente están los riegos, está necesitando realmente la planta agua. Entonces, eso nos ha implicado un 30% sin sacrificar rendimiento. Perfecto. Tenemos pregunta de Felipe Quiero, nos dice, ¿existen otros parámetros aparte del NDVI y evapotranspiración que se puedan calcular mediante teledetección que sean de utilidad en la agroindustria del arándano? Sí, claro. Bueno, hay muchas variables, o sea, esas que les acabo de nombrar eran las variables más conocidas, ¿ya? Pero tienes, por ejemplo, el índice clorofila, que es un índice bastante interesante porque es mucho más sensible, ¿ya? Es muy acusete, le decimos acusete. Pero, y va a depender mucho del cultivo, va a depender de cuál es la circunstancia en que lo necesitas, si te sirve o no te sirve. ¿Ah? A mí el índice clorofila me gusta mucho en frutales, no así en cultivo. Y así tienes otros índices más distintos, en el agua también hay índices de calidad también, pero cada uno hay que estudiarlo primero, no es llegar a incorporarlo porque tienes que adaptarlo a la condición en la cual lo vas a usar. Entendamos, disculpa, una cosa, la tecnología de agricultura de precisión nació en los años 90, o sea, viene de mucho antes, pero se masificó en los 90, y empezó porque se liberaron los GPS, el uso del GPS. Acuérdense que el GPS antes era de uso militar. De ese momento en que Estados Unidos liberó el uso para uso civil, ahí se produjo todo un desarrollo tecnológico. Y si ustedes piensan de los años 90 a la fecha, estamos hablando que es una tecnología joven, nueva todavía. Es una tecnología que está partiendo, que viene desarrollándose, y que cada día va creciendo más y más, por lo cual está todo en desarrollo, como quien dice, vamos todos en la cresta de la ola. Entonces, por eso que también son herramientas que pueden ayudar y que pueden significar oportunidades para quienes quieren iniciar algo. Eso. Muchas gracias. Mauricio Barra, junto con agradecer, nos consulta, ¿el costo del servicio satelital es igual? Si es que varía la superficie a analizar, ¿cuál es el costo aproximado por hectárea? Depende, la típica respuesta es no, depende. No, básicamente, un costo de un uso, digamos, de una plataforma o de un monitoreo puede ir desde los 3.000, 3.500 pesos por hectárea por temporada, ¿ya? Lo cual no es un costo, si tú lo miras, tan significativo, o sea, en función de lo que te gastas en insumos dentro de un frutal. Un fungicida te puede valer harto más que eso. Entonces, hay de todos los precios. Depende de lo que tú le quieres agregar. Si tú quieres sumar otros índices o otros valores, obviamente te va a ir subiendo, pero si tú quieres partir, yo creo que el NDVI puede ser una alternativa básica de partida y después vas sumando más cosas. O sea, primero entiende la variabilidad. Eso para mí es el consejo que siempre le digo a la gente, que no se coman todas las uvas de una sola vez, sino que vayan de a una. Perfecto. Rodrigo nos consulta, para el cálculo de la evapotranspiración, ¿qué valor del Kc utilizan para, por ejemplo, arándanos? Si existe alguna guía de referencia para este valor. A ver, nosotros para el cálculo de la evapotranspiración no utilizamos los métodos habituales que se utilizan con la evapotranspiración, ¿no es cierto?, potencial por el Kc y todo eso,
sino que nosotros utilizamos un modelo que es por balance de energía, que se llama Metric, y que con él estimamos nosotros digamos, la tasa de evapotranspiración por la energía que hay, digamos. Entonces, en el caso del arándano, obviamente lo que hay que tener claro, y lo hemos visto nosotros, es que los casés van evolucionando durante el periodo de desarrollo del cultivo. No es estático como algunos creen, que llegar y multiplicar por el casé. Depende, el casé puede ser que en una fecha está en un nivel, en un valor, y en otra fecha está en otro valor. O sea, eso también es variable, y si no lo tienes en cuenta, la verdad es que también vas a tener problemas. Y ahí hay formas también de calcularlo, por ejemplo, con el método que tenemos nosotros, y con el índice de biomasa, de poder hacer una estimación de los K-C. Pero nosotros hemos querido obviar esa forma porque es muy difícil de obtener. Perfecto. David Altamirano nos consulta, en caso de la materia orgánica, ¿hay una configuración de bandas? Lo desconozco. Tiene que haber, ¿no? Porque nosotros, como no trabajamos para el cálculo de materia orgánica, no lo hemos metido, pero hay un espectro dentro digamos, dentro del rango del NIR, que lo que yo les había mostrado, el rango energético. Hay una zona que te permite hacer una buena correlación entre lo que está leyendo el sensor y los valores que, ¿no es cierto?, tiene real de materia orgánica. Y eso pasa, vuelvo a insistir, por hacer primero las calibraciones necesarias. Hacer las calibraciones necesarias entre los valores que te da y ese segmento. Eso hay hartos papers, hartos trabajos que hablan de esos temas, ¿ya? Pero yo no tengo mayor referencia de si hay una mezcla de bandas, de cruce de bandas, que te ayuden a determinar esto de mejor forma. Y si lo hubiera, yo creo que ya estaría en un equipo. Perfecto, tenemos consultas. Nos dice Sebastián Jarequemada. ¿Cree que sea posible que la tecnología satelital aumente su presencia en el análisis agrícola? Sí, por supuesto. O sea, a ver, ¿por qué todo tiende hacia lo satelital? Lo vuelvo a insistir, porque los satélites tienen, primero, revisitas. Puedes tener revisitas diarias, dependiendo de los tipos de satélite, por lo cual tú tienes una información a bajo costo. ¿Ya? Eso no implica que tengas que tú ir a tomar un dato a terreno con un dron, porque eso ya tiene un costo de movilizarte, tiene un costo de que tienes que hacer esa medición en unas determinadas horas del día, o sea, entre las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, 11:30 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, porque en ese momento el sol está en un ángulo que digamos es el óptimo para hacer este tipo de mediciones. Y acuérdense también que durante el periodo, mientras va avanzando en la temporada agrícola, el sol, la incidencia del sol o el grado de incidencia que tiene va variando. Entonces, hace que, por ejemplo, las imágenes de drones sean muy difíciles de comparar una con otra. Ya, por ejemplo, la que hiciste en septiembre con una que hiciste en diciembre, a menos que hagas una corrección, ¿ya? Una corrección radiométrica que se llama. Pero eso es más complejo y tiene un costo, ¿no es cierto?, que es el ir y venir, ¿ya? La movilización, la logística. En cambio, el satélite va pasando todos los días, cada 5 días, por lo que tú quieras, y pasa y toma una imagen y te hace una captura de un área determinada, y obviamente eso baja considerablemente los costos. Ahora, ¿qué se alega en contra de la imagen satelital? Que es el tema de la resolución, ¿ya? Pero hoy día no se olviden que han tirado hartos microsatélites, ya están tirando todo el tiempo microsatélites al espacio, y esos microsatélites van a permitir tomar imágenes con resolución de menos de 0,5 metros, que ya es una muy buena resolución, ¿ya? Entonces, eso va a permitir imágenes mucho más claras y más definidas, ¿ya? Y poder hacer estudios un poco más detallados. Así que yo creo que el tema satelital va a seguir y va a ir siguiendo escalando y de mejor uso en el área agrícola que cualquier otro. Muchas gracias.
Tengo pregunta de Nicolás. Él nos da primero las gracias por la charla. Nos dice, soy estudiante de Ingeniería en Informática por egresar y me gustaría en futuro enfocar mi carrera a esta área. Quisiera preguntar cómo partir a estudiar sobre este tipo de agricultura y las métricas que lo componen, sean libros, cursos, cualquier referencia para iniciar. Mira, hay bastante gente hoy día que está liderando este tema en el país, ¿ya? Investigadores, por ejemplo, en línea, en las universidades también, que son muy buenos referentes y de muy buen nivel de peso técnico, ¿ya? En los cuales ustedes pueden consultar, pero también pueden recurrir a las herramientas, ¿no es cierto?, hoy día de las redes sociales, por ejemplo, YouTube. Hay muchos cursos, hay muchos videos que te dan, digamos, información. Hay libros también que son de libre disposición, que algunas universidades publican, sobre todo en Estados Unidos, donde tú puedes irte haciendo una idea y irte informando. Y de ahí, obviamente, tienes que buscar, si quieres ya profundizar mucho más, ahí tendrías ya que buscar algún posgrado, ya que tengo entendido que en Chile los hay ya, de teledetección, que se llama, que le ponen más técnico, al cual tú podrías acceder. Pero, como te digo, puedes también llegar a estos investigadores y que te cuenten o te den más o menos una guía de hacia dónde tienes que ir. Lo importante es que depende del camino que vayas. Si quieres el campo de la investigación, bueno, ese es otro camino, pero si quieres ir al ámbito técnico, digamos, operacional, eso es otro tipo de formación. O sea, van tomados de la mano, pero uno obviamente tiene que ser llevado más a la práctica. Perfecto. Muchas gracias, Ronald, por las respuestas. También agradecemos a los asistentes por las preguntas que nos dejaron. Hay muchas que quedaron sin responder y vamos a recopilarlas y prontamente estaremos coordinando con Ronald para que puedan tener su respuesta. Comentarles referente a lo mismo que el video de este webinar será publicado prontamente en nuestras plataformas de AgroSeller para que puedan revivir la presentación y compartir con quienes no pudieron estar presentes el día de hoy. Así que estaremos avisándoles cuando el contenido esté disponible. Así que para finalizar, agradecemos la participación de Ronald, muchas gracias, también de todos los presentes en este primer webinar de AgroSeller sobre modelos de agricultura de precisión. Dejarlos también todos cordialmente invitados para nuestro segundo y tercer webinar que realizaremos mañana miércoles 17 de junio y el jueves 18 a esta misma hora. Les doy las gracias nuevamente y que tengan una muy buena tarde.